¿Cuántas veces escuchaste la historia de David y Betsabé y sentiste que te contaron solo la mitad? Durante siglos, esta mujer fue presentada como seductora, cómplice o simple detalle en la caída de un rey. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho más humana. En este video vas a descubrir a la verdadera Betsabé, una mujer atrapada en una red de poder, decisiones políticas y silencios forzados que marcaron el destino del reino de Israel. Verás que estaba realmente en juego aquella noche, por qué su historia fue reinterpretada con el tiempo y cómo terminó convirtiéndose en una figura clave para la dinastía davídica. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Nos encanta saber con quién conectas y qué historias te inspiran. Vamos a comenzar. Jerusalén resplandecía bajo el sol de primavera, la temporada en que los monarcas habitualmente marchaban al frente de sus tropas. Las murallas de la ciudad vibraban con el eco de victorias recientes, y el pueblo celebraba cada territorio conquistado, cada enemigo sometido. David había construido un reino formidable, expandiendo las fronteras de Israel hasta límites que ningún antecesor había alcanzado. Los amonitas temblaban ante el avance del ejército hebreo, y Joabe, su general de confianza, comandaba las operaciones con mano firme y estrategia implacable. Sin embargo, por primera vez en años, el rey no cabalgaba junto a sus hombres. La decisión de permanecer en la capital no surgió de cobardía ni de incapacidad física. David seguía siendo el guerrero que había derribado gigantes, el líder que inspiraba lealtad absoluta en sus soldados. Pero algo había cambiado en su interior. El peso de la corona, que antes parecía ligero sobre su cabeza, ahora presionaba sus hombros con una densidad insoportable. Las responsabilidades administrativas se multiplicaban. Los asuntos diplomáticos exigían presencia constante, y la corte real demandaba atención a intrigas que nunca cesaban. O al menos eso se decía a sí mismo cuando observaba desde el palacio las columnas de soldados alejándose hacia el campo de confrontación. Los consejeros no cuestionaron su ausencia. Algunos incluso sugirieron que era prudente que el monarca permaneciera en Jerusalén para gobernar desde el centro, para mantener el orden interno mientras el ejército aseguraba el externo. La lógica era impecable, pero no llenaba el vacío que crecía en el pecho de David cada tarde. Cuando el sol descendía sobre los techos de la ciudad y el silencio del palacio se volvía ensordecedor, había algo profundamente antinatural en estar alejado de la acción, en delegar completamente lo que durante décadas había sido su razón de existir. Las noches eran las peores. Sin el agotamiento físico del combate, sin la adrenalina de la estrategia en tiempo real, David se encontraba despierto durante horas, paseando por los corredores del palacio como un león enjaulado. Sus esposas e hijos dormían en sus respectivas habitaciones. El harén funcionaba con la precisión de un mecanismo bien aceitado, pero nada de eso llenaba el hueco que sentía. La rutina administrativa, por más importante que fuera, no alimentaba su espíritu de la misma manera que el campo de confrontación lo hacía. Los informes llegaban regularmente desde el frente. Joabe enviaba mensajeros detallando cada avance, cada fortaleza tomada, cada victoria conseguida. David los leía con atención, pero la satisfacción que debería sentir se diluía en una extraña melancolía. No era su mano la que empuñaba la espada, no era su voz la que arenga a las tropas antes del choque final. Era un espectador de su propio reino, un observador distante de la grandeza que él mismo había forjado. El palacio se convirtió en una jaula dorada. Los sirvientes se movían silenciosamente, cumpliendo sus funciones con eficiencia impecable. Los guardias vigilaban cada entrada con disciplina militar. Los cortesanos acudían a presentar sus asuntos, buscando favores, resolviendo disputas, tramando alianzas. Todo funcionaba con la perfección de una máquina, pero David sentía que algo esencial se había perdido en el proceso. La distancia del frente creaba no solo un vacío físico, sino también un vacío moral, un espacio donde la disciplina que lo había mantenido íntegro durante años comenzaba a erosionarse imperceptiblemente.
Las tardes se alargaban con una lentitud agobiante. David intentaba ocupar su mente con asuntos de estado, con la música que tanto amaba, con la poesía que fluía naturalmente de su corazón. Pero nada parecía suficiente. La inquietud crecía como una marea lenta e inevitable, y el rey no reconocía todavía el peligro que acechaba en ese estado de ánimo. La paz externa había traído prosperidad al reino, pero también había creado condiciones para que la tormenta interna comenzara a gestarse. Fue en una de esas tardes interminables, cuando el calor del día cedía paso al frescor del atardecer, que David subió a la terraza del palacio buscando un respiro. No sabía que esa decisión aparentemente inocente marcaría el inicio de la noche más decisiva de su vida. La arquitectura del Palacio Real reflejaba la grandeza que Israel había alcanzado bajo el reinado de David. Construido sobre el punto más elevado de Jerusalén, el complejo dominaba la ciudad con una presencia imponente que recordaba a todos quién detentaba el poder. Las terrazas superiores ofrecían una vista panorámica incomparable, permitiendo al monarca observar cada rincón de su capital, desde las murallas fortificadas hasta los barrios más humildes que se extendían ladera abajo. En aquella época, las casas se construían con techos planos que servían como espacios vitales adicionales. Las familias subían allí para escapar del calor sofocante de las habitaciones interiores, para secar granos y frutas bajo el sol implacable, para realizar tareas domésticas que requerían ventilación. Era un espacio semipúblico y semiprivado, visible desde construcciones más elevadas, pero considerado parte del ámbito doméstico protegido. Los protocolos sociales dictaban cierto respeto implícito, una discreción visual que todos comprendían y practicaban. David recorría la terraza con paso lento, dejando que la brisa vespertina enfriara su rostro. Sus pensamientos vagaban sin rumbo fijo, saltando de un asunto de estado a otro, sin encontrar descanso en ninguno. Fue entonces cuando su mirada, casi por casualidad, descendió hacia una casa cercana. Lo que vio detuvo su respiración. Una mujer se bañaba en la terraza de su residencia, realizando lo que claramente era un ritual de purificación. El agua descendía por su piel mientras ella cumplía con las prescripciones ceremoniales que la ley exigía. No había exhibicionismo en sus movimientos, solo la naturalidad de quien cumple una obligación religiosa en la privacidad esperada de su propio hogar. Ella no podía imaginar que alguien, desde la elevación privilegiada del palacio, observaba una escena que debía permanecer invisible. La belleza de aquella mujer era extraordinaria, de eso no había duda. Pero lo que capturó la atención de David fue algo más profundo que la mera apariencia física. Había en ella una dignidad, una gracia en cada gesto que hablaba de carácter y crianza refinada. Por un instante, el rey permaneció paralizado, consciente de que estaba transgrediendo una frontera invisible pero real. Debería haber apartado la mirada, debería haber regresado al interior del palacio, debería haber reconocido el peligro de ese momento, pero no lo hizo. En lugar de retirarse, David llamó a uno de sus sirvientes con un gesto imperioso. La pregunta que formuló a continuación selló el destino de todos los involucrados en esta historia. ¿Quién es esa mujer?, exigió saber, señalando hacia la casa donde ella continuaba su ablución, ajena completamente a la tormenta que se avecinaba. El sirviente, incómodo pero obediente, investigó rápidamente y regresó con información precisa. Es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Eteo, informó con voz neutra que intentaba ocultar cualquier juicio. La respuesta debería haber sido suficiente para detener cualquier impulso. Eliam era uno de los 30 valientes de David, guerreros de élite que habían arriesgado sus vidas incontables veces por su rey. Urías, el esposo, también era uno de esos hombres leales hasta el extremo, actualmente sirviendo en el frente bajo el comando de Joabe. Además, existía la sospecha de que Betsabé era nieta de Ahitofel, uno de los consejeros más respetados del reino, cuya sabiduría David valoraba enormemente. Cada dato debería haber funcionado como una barrera infranqueable, pero la inquietud acumulada, el vacío moral creado por su alejamiento del frente,
el poder absoluto que nadie cuestionaba, todo conspiraba contra la prudencia. David no apartó la mirada, no regresó a sus aposentos, no buscó distracción en otra cosa. En cambio, tomó una decisión que reverberaría a través de generaciones. Envía mensajeros, ordenó finalmente, que la traigan al palacio. Los mensajeros del palacio no eran simples sirvientes, eran representantes directos de la voluntad real, hombres entrenados para ejecutar órdenes sin cuestionamiento, portadores de la autoridad absoluta del monarca. Cuando aparecieron en la puerta de la residencia de Betsabé, no llegaron como visitantes cordiales ni como peticionarios humildes. Llegaron con la fuerza de un mandato que no admitía negociación ni demora. Betsabé acababa de terminar su purificación ritual. El baño ceremonial formaba parte de las prescripciones que toda mujer observante cumplía después del período menstrual, un acto de obediencia religiosa que restauraba la pureza necesaria para participar plenamente en la vida comunitaria y conyugal. Era un momento íntimo, conectado con la fe y la identidad, realizado en la privacidad esperada del hogar. Jamás imaginó que ese acto de devoción se convertiría en el catalizador de una crisis que transformaría su existencia por completo. Cuando los emisarios reales transmitieron la orden, Betsabé enfrentó una realidad devastadora. No tenía opción. En aquella sociedad, la palabra del rey equivalía a ley absoluta. Rechazar una convocatoria real no era simplemente descortés, era peligroso, potencialmente catastrófico para ella y su familia. La asimetría de poder era total y brutal. Ella era la esposa de un soldado ausente, una mujer sin protección inmediata, sin recursos para resistir la maquinaria del Estado cuando ésta se ponía en movimiento. El trayecto hacia el palacio debió ser angustiante. Betsabé caminaba flanqueada por hombres del rey, consciente de las miradas que seguían la extraña comitiva, consciente de que su reputación pendía de un hilo frágil. Las murmuraciones comenzarían de inmediato. Los vecinos especularían sobre qué asunto requería la presencia de una mujer casada en el palacio real a esas horas. Cada paso la alejaba de la seguridad de su hogar y la acercaba a un encuentro cuyas consecuencias no podía prever, pero que intuía terribles. Lo que ocurrió en el palacio aquella noche está registrado en las escrituras con una economía de palabras que resulta casi insoportable. Y la tomó, y ella vino a él, y él se acostó con ella. La brevedad del relato no oculta la realidad del evento. No hay mención de consentimiento, no hay diálogo romántico, no hay cortejo. Hay un rey que ejerce su poder, y hay una mujer atrapada en una situación de la cual no puede escapar. Cuando Betsabé regresó a su casa, cargaba más que recuerdos dolorosos. Cargaba una conciencia aguda de su vulnerabilidad absoluta. Cargaba el conocimiento de una transgresión en la cual había sido instrumento más que participante voluntaria. Y en las semanas siguientes, cuando las señales físicas comenzaron a manifestarse, cargó también con la certeza de una consecuencia irreversible. Estaba esperando un hijo. La noticia que envió al palacio fue directa y devastadora. Estoy embarazada. 3 palabras que detonaban una crisis política, social y moral de proporciones monumentales. El hijo no podía ser de Urías, que llevaba meses en el frente. La cronología era irrefutable, y en una sociedad donde el adulterio se castigaba severamente, donde las consecuencias podían incluir el fin de la vida de la mujer acusada, Betsabé enfrentaba no solo vergüenza social, sino peligro real e inmediato. David recibió el mensaje y comprendió instantáneamente la magnitud del problema. No era solo un asunto personal o moral, era una crisis que amenazaba su legitimidad como líder ungido por Dios, que exponía hipocresía flagrante en quien debía ser modelo de rectitud, que abría la puerta a desestabilización política si los enemigos del reino decidían explotar la situación. Tenía que actuar rápido, tenía que encontrar una solución que ocultara el pecado, que protegiera su imagen y su posición. Así comenzó la planificación de lo que sería el encubrimiento más infame de su reinado. Urías el Eteo representaba todo lo que un soldado debía ser. Su nombre, irónicamente, significaba
El Señor es mi luz, y su vida reflejaba una integridad que contrastaba dolorosamente con las maquinaciones que se tejían a sus espaldas en Jerusalén. Eteo de origen, había sido plenamente integrado en el ejército de Israel, no por favoritismo o conexiones políticas, sino por mérito indiscutible en el campo de confrontación. Era uno de los 30 valientes de David, un título que se ganaba con lealtad probada y valentía excepcional. Cuando David ordenó que Urías regresara desde el frente, el soldado obedeció sin sospechar nada. Los mensajeros no revelaron el motivo de la convocatoria, y Urías asumió que el rey necesitaba información directa sobre el desarrollo del sitio de Rabá, la capital amonita que Joabe estaba asediando. Era común que los monarcas consultaran directamente con oficiales de confianza para obtener evaluaciones sin filtros diplomáticos. La audiencia inicial fue cordial. David preguntó por Joabe, por el bienestar de las tropas, por el progreso del asedio. Urías respondió con precisión militar, detallando posiciones, moral de los soldados, estimaciones sobre cuándo caería la fortaleza enemiga. Todo parecía una consulta rutinaria, hasta que David, con calculada casualidad, sugirió que Urías aprovechara su presencia en la capital para descansar. «Desciende a tu casa y lava tus pies», le dijo, usando una expresión que claramente implicaba disfrutar de las comodidades domésticas y maritales. La respuesta de Urías reveló su carácter de manera brillante e inconveniente. «El arca, e Israel y Judá están en tiendas, y mi señor Joabe y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿Qué había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi esposa? Tan cierto como que vives, no haré tal cosa». La declaración no era postura teatral ni falsa modestia. Era convicción profunda, ética militar inquebrantable que consideraba inmoral disfrutar de placeres mientras los compañeros enfrentaban privaciones y peligros. David insistió, llegando incluso a embriagar a Urías con la esperanza de que el alcohol erosionara sus principios. Pero ni siquiera en estado de ebriedad cedió el soldado. Durmió entre los guardias del palacio, negándose obstinadamente a acercarse a su hogar. La honra de Urías se había convertido en el obstáculo principal del plan de encubrimiento, y cada noche que pasaba sin que visitara a Betsabé hacía más evidente la paternidad real del niño en camino. Fue entonces cuando David cruzó una línea que jamás debió traspasar. Si Urías no colaboraría involuntariamente con el encubrimiento, entonces Urías tendría que desaparecer. La decisión fue fría, calculada, despiadada. El rey redactó personalmente una carta dirigida a Joabe con instrucciones precisas y letales. «Poned a Urías en el frente más intenso de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera». La cruel ironía del método elegido no pasó desapercibida. David entregó la sentencia de terminación en las propias manos de la víctima. Urías, fiel hasta el extremo, transportó personalmente el documento sellado que ordenaba su eliminación, sin sospechar jamás que cargaba su propio veredicto. Joabe, pragmático y leal al rey por encima de cualquier consideración moral, ejecutó las instrucciones sin cuestionamiento. Durante un ataque contra las murallas de Rabá, colocó estratégicamente a Urías en una posición donde la exposición al fuego enemigo era máxima. Cuando los defensores lanzaron su contraataque, Urías y varios soldados más cayeron. La estrategia había funcionado, pero el costo humano era devastador. ¿Cuántas veces justificamos decisiones cuestionables simplemente porque tenemos el poder para ejecutarlas sin consecuencias inmediatas? La pregunta flotaba invisible sobre la tragedia que se desarrollaba, esperando una respuesta que tardaría en llegar. El mensajero que partió de Jerusalén hacia el campamento militar llevaba el documento sellado con el sello real. Joabe lo recibió con la reverencia protocolar que toda correspondencia del monarca merecía, pero al leer el contenido, su rostro permaneció impasible. No era la primera vez que el general ejecutaba órdenes complicadas, ni sería la última. La política de supervivencia en las altas esferas del poder exigía pragmatismo absoluto, y Joabe había perfeccionado ese arte durante años de servicio. La orden era clara y brutalmente directa:
Urías debía ser colocado en el punto más peligroso durante el próximo enfrentamiento, y en el momento crítico, las tropas de apoyo debían retirarse, dejándolo expuesto. El plan no solo garantizaba su eliminación, sino que la disfrazaba como casualidad de batalla, como uno de esos infortunios inevitables que ocurren en el fragor del combate. Nadie cuestionaría su desaparición. Nadie sospecharía que había sido deliberadamente sacrificado por su propio comandante supremo. Joabe no conocía los detalles detrás de la orden, no sabía de Betsabé, no sabía del embarazo, no conocía la desesperación que había llevado a David a tomar esa decisión, pero tampoco preguntó. Los generales que sobreviven en la corte aprenden rápidamente que ciertas cosas es mejor no saberlas, que la ignorancia voluntaria puede ser tanto protección como estrategia. Su lealtad al rey estaba por encima de cualquier consideración moral individual, y si David ordenaba algo, debía haber razones que él como súbdito no necesitaba comprender. La ejecución del plan requería precisión. Durante el siguiente asalto a las murallas de Rabá, Joabe organizó las fuerzas de manera que Urías quedara en la vanguardia, cerca de las defensas enemigas donde los arqueros podían alcanzar con facilidad a cualquiera que se aventurara demasiado cerca. La señal para retroceder llegó exactamente cuando el contraataque amonita se intensificó. Los soldados que flanqueaban a Urías recibieron órdenes de replegarse, y él quedó aislado, vulnerable, sin cobertura. Las flechas llovieron desde las almenas. Urías luchó valientemente, como siempre lo había hecho, pero la aritmética del combate era implacable. Uno contra muchos, expuesto y sin refuerzos, su destino estaba sellado. Cayó junto con varios soldados más, hombres cuyas vidas fueron el precio colateral de mantener la apariencia de normalidad en el enfrentamiento. No fueron solo víctimas de la estrategia enemiga, fueron sacrificados para ocultar el pecado del rey. Joabe redactó el informe militar con la frialdad de quien ha visto demasiadas batallas. Explicó las pérdidas como consecuencia de una táctica arriesgada, necesaria para probar las defensas enemigas. Mencionó a Urías específicamente, destacando su valentía antes de caer. El documento era técnicamente veraz, pero ocultaba la verdad esencial, que aquellas vidas se habían perdido no por necesidad estratégica, sino por conveniencia política. ¿En qué momento el ejercicio del poder nos hace olvidar que cada decisión tiene rostro, nombre, familia que quedará destrozada por nuestras órdenes? El mensajero que llevó el informe a Jerusalén recibió instrucciones precisas de Joabe sobre cómo presentar las noticias. Si David mostraba enojo por las bajas innecesarias, debía recordarle específicamente que Urías el Eteo también había perecido. Esa mención funcionaría como código, como confirmación de que la misión encubierta se había cumplido exitosamente. Y efectivamente, cuando el mensajero relató los eventos y mencionó el nombre de Urías, la reacción de David cambió abruptamente de irritación a alivio apenas disimulado. El camino estaba despejado, el obstáculo había sido removido, el encubrimiento podía proceder sin complicaciones adicionales. Betsabé recibió la noticia oficial de la forma en que todas las viudas de soldados la recibían, a través de un emisario formal que comunicaba el deceso con brevedad respetuosa pero distante. No hubo detalles sobre las circunstancias exactas, no hubo explicación de por qué su esposo había estado en una posición tan vulnerable, solo la confirmación fría e irrevocable. Urías había caído en combate, defendiendo a Israel contra los amonitas. El luto prescrito por la tradición comenzó de inmediato. Betsabé guardó el período establecido, observando los rituales que honraban al difunto y marcaban la transición de esposa a viuda. Pero mientras cumplía con las formalidades externas, por dentro procesaba una realidad mucho más compleja. Sabía que estaba embarazada. Sabía que el padre no era Urías, y aunque no conocía los detalles del plan que había culminado en su viudez, la rapidez con que todo se había resuelto despertaba sospechas imposibles de ignorar completamente. Los días de duelo transcurrieron lentamente, cada uno marcado por las visitas de condolencia de vecinos y familiares que no sabían nada de la tormenta oculta bajo la superficie
de aquella tragedia aparentemente común. Betsabé aceptaba las palabras de consuelo con dignidad, agradecía las expresiones de solidaridad, cumplía su papel de viuda afligida con la compostura que se esperaba de una mujer de su posición. Pero en la soledad de las noches, la verdad la acosaba con preguntas para las cuales no tenía respuestas. Cuando el período de luto concluyó, llegó una nueva convocatoria del palacio. Esta vez no había urgencia clandestina ni mensajeros intimidantes. Era una propuesta formal de matrimonio, presentada con toda la ceremonia apropiada. David la tomó como esposa, incorporándola oficialmente al harén real. Para los observadores externos, era un gesto generoso del monarca, protegiendo a la viuda de uno de sus valientes, asegurándole posición y sustento. Algunos hasta lo vieron como señal de la bondad del rey, su disposición para cuidar de quienes habían sacrificado todo por el reino. Pero otros no fueron tan ingenuos. Los rumores comenzaron casi de inmediato, circulando en voz baja por los mercados y las casas. La cronología era sospechosa para quienes prestaban atención. El embarazo de Betsabé se haría evidente demasiado pronto después de su boda con David, como para que el niño pudiera ser del rey, según la secuencia oficial de eventos. Los que contaban meses y recordaban fechas llegaban a conclusiones incómodas que no se atrevían a expresar abiertamente. Dentro del palacio, la vida continuaba con normalidad aparente. Betsabé ocupó su lugar entre las esposas reales, aprendió los protocolos complicados de la corte, navegó las rivalidades inevitables del harén. El embarazo progresaba, y con él crecía también el peso del secreto compartido. David había logrado lo que buscaba: legitimación superficial, encubrimiento del adulterio, protección de su reputación pública. Pero el texto bíblico incluye una frase devastadora que cierra el relato de estos eventos. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. La aprobación humana, los aplausos de la corte, la aparente resolución exitosa del escándalo, nada de eso importaba frente al veredicto divino. Dios había visto cada paso, había presenciado cada decisión, había observado el encubrimiento completo. Y lo que los hombres celebraban como astucia política, el cielo lo registraba como abominación moral. La tormenta que se avecinaba no sería política ni militar, sería profética y devastadora. Betsabé es, sin duda, una de las figuras más malinterpretadas de las Escrituras. Durante siglos, la tradición la ha pintado como seductora, como cómplice voluntaria, cuando la realidad textual revela algo radicalmente distinto. Una mujer atrapada en un sistema de poder que no le dejó alternativa alguna. No eligió ser vista desde el palacio, no invitó la convocatoria real, no tuvo capacidad de negarse ante la maquinaria del Estado que se movilizó para cumplir el capricho de un rey. Cuando intento imaginar sus pensamientos en esos días terribles, veo a una persona procesando trauma, miedo y confusión simultáneamente. La noticia del embarazo debió llenarla de pánico absoluto. En su contexto cultural, el adulterio, aunque ella fuera víctima no perpetradora, podía costarle la vida. Luego la muerte súbita de Urías, su esposo leal, y la propuesta de matrimonio inmediata del rey. Todo se movió demasiado rápido para no despertar sospechas. Lo que más me conmueve es su silencio forzado. No tenemos registro de sus palabras, sus protestas, sus lágrimas. Fue movida de un lugar a otro como pieza de ajedrez, y aún así sobrevivió. Esa resiliencia en medio de circunstancias devastadoras merece nuestro respeto profundo, no nuestro juicio superficial. Los meses transcurrieron en el palacio, con la rutina establecida de la corte. Betsabé dio a luz a un hijo varón, y David cumplía sus funciones como rey con la eficiencia que siempre lo había caracterizado. En apariencia, todo había vuelto a la normalidad. El escándalo había sido contenido. Las habladurías eventualmente se disiparon ante la falta de confirmación oficial, y la vida continuaba como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero en el cielo, el veredicto ya estaba pronunciado, y el ejecutor de la sentencia divina estaba por presentarse. Natán el profeta era una figura respetada en la corte de David. No era un adulador cortesano
ni un consejero político oportunista. Era la voz de Dios en medio del reino, el hombre que tenía la autoridad espiritual para hablar verdades que nadie más se atrevería a pronunciar. Cuando llegó al palacio solicitando audiencia con el rey, David lo recibió sin sospechar lo que estaba por venir. Después de todo, Natán había sido quien confirmó la promesa divina de una dinastía eterna. Su presencia habitualmente traía bendición y aliento, pero esta vez Natán no llegó con palabras reconfortantes. Llegó con una historia. Había 2 hombres en una ciudad, comenzó el profeta con tono narrativo que captó inmediatamente la atención del rey. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas en abundancia, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado. Crecía con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo. Era para él como una hija. David escuchaba con interés creciente. La historia resonaba con su propio pasado como pastor, cuando cuidaba los rebaños de su padre con devoción absoluta. Podía visualizar perfectamente al hombre pobre y su apego a ese único animal que representaba todo lo que poseía. Natán continuó: llegó un viajante al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus propias ovejas ni de su ganado para preparar comida al caminante que había llegado. En cambio, tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. La indignación de David fue instantánea e intensa. Su rostro enrojeció, sus puños se cerraron, y su voz tronó con furia justa cuando exclamó: «Vive Jehová, que el hombre que hizo esto es digno de terminar, y debe pagar la cordera 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo compasión». Era la reacción de alguien que genuinamente valoraba la justicia, que comprendía la gravedad del abuso de poder, que reconocía la crueldad innecesaria cuando se ejercía contra los indefensos. Pero entonces Natán dio un paso adelante, fijó sus ojos directamente en los del monarca y pronunció 4 palabras que detonaron el mundo de David: «Tú eres ese hombre». El silencio que siguió fue absoluto y aplastante. En un instante, la parábola se transformó en espejo, y David se vio reflejado con claridad devastadora. El hombre rico era él, con su harén extenso, con sus esposas múltiples, con recursos ilimitados. El hombre pobre era Urías, que solo tenía una esposa, una compañera que amaba. Y la corderita era Betsabé, arrancada violentamente de su hogar para satisfacer el capricho momentáneo del poderoso. La construcción de la parábola era brillante porque obligaba a David a pronunciar su propia sentencia antes de reconocerse como culpable. No podía retractarse de su veredicto. No podía suavizar el juicio que acababa de emitir contra sí mismo. Natán no permitió que el shock del momento diluyera el mensaje. Continuó con autoridad profética implacable: «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las esposas de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más». El inventario de bendiciones divinas era abrumador. David no podía alegar necesidad. No podía justificar su acción como producto de carencia o desesperación. Tenía todo, y Dios estaba dispuesto a darle incluso más. Pero en lugar de gratitud, David había respondido con desprecio a la palabra divina, con traición a quienes confiaban en él, con manipulación de su autoridad para encubrir pecado con más pecado. Natán no usó eufemismos ni lenguaje diplomático. «¿Por qué, pues, despreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el heteo heriste a espada, tomaste por mujer a su esposa, y a él lo eliminaste con la espada de los hijos de Amón». La acusación era completa y precisa. No solo señalaba el adulterio inicial, sino también el asesinato encubierto que siguió. Y aunque técnicamente fueron espadas amonitas las que terminaron con Urías, Dios responsabilizaba a David como autor intelectual y ejecutor real del crimen. Usar enemigos externos para hacer el trabajo sucio no eximía de culpabilidad moral. El rey que momentos antes pronunciaba sentencias justas
sobre otros ahora enfrentaba el tribunal divino como acusado. La sentencia que Natán pronunció a continuación fue tan específica como aterradora. Ahora, por tanto, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el heteo, para que fuese tu mujer. La consecuencia del pecado de David no sería solo personal, sería dinástica. La violencia que él había introducido en su reinado mediante la eliminación calculada de Urías se convertiría en patrón repetitivo dentro de su propia familia. Sus hijos pelearían entre sí, conspirarían unos contra otros, derramarían sangre familiar en ciclos de venganza y ambición. Pero la profecía no terminaba ahí. Natán continuó: Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Lo que David había hecho en secreto, creyendo que el encubrimiento lo protegería de consecuencias, sería replicado públicamente contra él mismo. La humillación que causó sería devuelta con intereses, expuesta ante toda la nación. La razón detrás de esta proporcionalidad estaba clara. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El contraste entre el pecado oculto y el juicio público subrayaba una verdad fundamental. Dios no es burlado, y lo que se siembra en oscuridad eventualmente se cosecha bajo la luz implacable del día. David había pensado que su posición lo colocaba por encima de las reglas que gobernaban a otros, pero descubría ahora que el trono no lo eximía del juicio divino, sino que lo exponía aún más. Entonces llegó la parte más dolorosa de la sentencia. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente va a fallecer. El niño inocente, producto de una concepción marcada por abuso de poder y encubrimiento, no sobreviviría, no como castigo al bebé mismo, sino como consecuencia inevitable de un pecado que había profanado el testimonio de Israel ante las naciones circundantes. Los enemigos de Dios usarían este escándalo para burlarse, para cuestionar la santidad del pueblo elegido, para desprestigiar al Dios que Israel proclamaba servir. La respuesta de David fue inmediata y devastadora en su simplicidad: pequé contra Jehová. No hubo excusas, no hubo justificaciones elaboradas, no hubo intento de distribuir culpas o minimizar responsabilidad. Fue confesión directa y total, reconocimiento sin reservas de su transgresión. Y en ese momento de quebrantamiento genuino, Natán pronunció palabras de gracia inesperada: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La ley mosaica prescribía terminación para el adulterio, y David ciertamente la merecía. Pero Dios, en su misericordia soberana, conmutó esa sentencia. El rey viviría, mantendría su trono, continuaría su dinastía. Sin embargo, la gracia no eliminaba todas las consecuencias. El perdón restauraba la relación con Dios, pero no deshacía el daño causado ni prevenía las repercusiones temporales del pecado. La espada no se apartaría de su casa. Sus hijos pagarían precios terribles por patrones que él había establecido, y el niño recién nacido enfrentaría una enfermedad que culminaría en su partida. Esta tensión entre gracia y disciplina, entre perdón y consecuencia, define una de las realidades más complejas de la fe. Dios perdona completamente, restaura relación, ofrece nuevo comienzo, pero vivimos en un mundo donde las acciones tienen efectos, donde el pecado desata fuerzas que no pueden simplemente revertirse mediante arrepentimiento. David sería perdonado, pero Urías permanecería fallecido. Betsabé cargaría cicatrices emocionales para siempre. El reino experimentaría inestabilidad derivada directamente de estas decisiones. El profeta salió del palacio después de pronunciar el veredicto completo. David quedó solo con el peso de sus acciones y la certeza de las consecuencias venideras. Había cruzado líneas que no debió cruzar, había abusado del poder confiado a él, había causado daño irreparable, y aunque Dios lo perdonaba, la historia registraría cada detalle, preservando tanto su pecado como su arrepentimiento para que generaciones futuras
aprendieran de ambos. La enfermedad llegó tal como Natán había profetizado. El hijo nacido de la unión entre David y Betsabé comenzó a debilitarse poco después del pronunciamiento divino. Los síntomas aparecieron súbitamente, transformando al bebé robusto en una criatura frágil que luchaba por cada respiración. Los médicos de la corte fueron convocados de inmediato, aplicaron todos los remedios conocidos, pero nada parecía detener el deterioro progresivo. David respondió con una desesperación que sorprendió a todos en el palacio. El hombre que había dirigido ejércitos con determinación férrea, que había tomado decisiones estratégicas sin vacilar, ahora se postraba en tierra negándose a levantarse. Inició un ayuno absoluto, rechazando toda comida y bebida. No era simplemente una expresión simbólica de dolor. Era intercesión intensa, súplica apasionada dirigida al único que tenía poder para cambiar el desenlace anunciado. Los ancianos de la casa intentaban persuadirlo para que se levantara del suelo, para que comiera al menos algo que mantuviera sus fuerzas. Le recordaban sus responsabilidades como monarca, la necesidad de preservar su salud para el bien del reino. Pero David no respondía a ningún argumento. Su único enfoque era clamar por misericordia, rogar por la vida del niño, buscar si acaso Dios decidiría mostrar compasión y revertir la sentencia. Betsabé observaba todo esto desde una distancia emocional imposible de medir. Era su hijo el que se apagaba lentamente. Era su cuerpo el que había gestado esa vida ahora suspendida entre este mundo y el siguiente. Pero su dolor estaba entrelazado con capas de trauma previo que hacían todo infinitamente más complejo. Este niño era producto de un encuentro que ella no había elegido, con un hombre cuyo poder había aplastado su voluntad. Era también el hermano del hijo que nunca tuvo con Urías, el esposo al que amaba, y que había sido arrancado de su lado mediante maquinaciones que ella sospechaba, pero no podía probar. Durante 7 días, el palacio existió en suspenso angustiante. David permanecía postrado. Betsabé cuidaba al bebé moribundo, y la corte completa esperaba el desenlace inevitable. Los sirvientes caminaban en silencio por los corredores. Los consejeros susurraban preocupados sobre la estabilidad del rey, y todos procesaban la realidad de que estaban presenciando juicio divino en acción directa. Entonces, en el 7º día, el niño exhaló su último aliento. Los sirvientes que lo descubrieron temían comunicar la noticia a David. Habían visto su angustia durante la enfermedad y no podían imaginar cómo reaccionaría ante la confirmación final de la pérdida. Hablaban entre ellos en susurros, debatiendo quién tendría el valor de informarle, temiendo que el shock pudiera llevar al rey a hacer algo drástico contra sí mismo o contra otros. David percibió su comportamiento extraño y comprendió de inmediato. ¿Ha fallecido el niño?, preguntó directamente sin rodeos. Cuando asintieron con la cabeza, incapaces de articular palabras, David hizo algo que nadie esperaba. Se levantó del suelo, se lavó, se cambió de ropas, fue a la casa de Jehová y adoró. Después regresó a su residencia y pidió que le sirvieran comida y comió. La reacción dejó atónitos a todos los presentes. Sus siervos no pudieron contener la perplejidad. ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. La pregunta reflejaba la incomprensión total ante un comportamiento que parecía invertir el orden natural del duelo. Se esperaba que el luto más intenso llegara después del fallecimiento, no antes. La respuesta de David reveló una comprensión profunda de la soberanía divina y la realidad de las decisiones irreversibles. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha fallecido, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Era aceptación sin resignación amarga. David había intercedido con todo lo que tenía mientras existía posibilidad de cambio. Pero una vez pronunciado el veredicto final, reconocía la futilidad de continuar negando la realidad. El ayuno había sido súplica, no manipulación.
La adoración posterior era reconocimiento de que Dios seguía siendo digno de alabanza incluso en medio del dolor más profundo. Y la comida representaba la decisión consciente de continuar viviendo, de cumplir con las responsabilidades que permanecían, de honrar la vida que todavía le quedaba por delante. Pero había algo más en sus palabras. Yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. Era afirmación de fe en una existencia más allá de este mundo, confianza en un reencuentro futuro. El niño había partido, pero no había dejado de existir. Algún día, David cruzaría también ese umbral y se reuniría con el hijo que ahora lloraba. Esa esperanza no eliminaba el dolor presente, pero le daba un marco dentro del cual el sufrimiento tenía sentido y límite. Después del período de luto, David hizo algo que el texto bíblico describe con delicadeza, pero que tenía profundo significado emocional y teológico. Consoló David a Betsabé, su mujer. Era la primera vez en todo el relato que se mencionaba interacción genuinamente humana entre ellos, más allá de las transacciones de poder que habían caracterizado su relación hasta ese momento. El verbo consolar implica presencia compasiva, reconocimiento del dolor ajeno, intento genuino de ofrecer consuelo en medio de pérdida compartida. Betsabé había perdido más que nadie en toda esta tragedia. Había perdido su autonomía cuando fue convocada al palacio. Había perdido su seguridad cuando quedó embarazada. Había perdido a su esposo en circunstancias sospechosas. Había perdido su primer hijo con David después de verlo sufrir durante 7 días. Era una acumulación de duelos que ningún ser humano debería tener que procesar, especialmente no en la velocidad vertiginosa con que todos estos eventos se habían sucedido. El consuelo de David no podía deshacer ninguno de esos daños. No podía devolverle a Urías, no podía borrar el abuso inicial, no podía resucitar al niño que acababan de sepultar, pero podía ofrecer presencia, podía reconocer su humanidad, podía tratarla como persona y no como problema político a resolver. Y en ese momento de conexión humana genuina, algo comenzó a cambiar entre ellos. De esa unión nació otro hijo. Esta vez no había urgencia de encubrimiento, no había maquinaciones políticas rodeando la concepción. Era simplemente un niño nacido dentro del matrimonio establecido, parte de la familia real por derecho propio. David le puso por nombre Salomón, que deriva de Shalom, la palabra hebrea para paz. Después de tanta violencia, tanta manipulación, tanto dolor, el nombre mismo del bebé proclamaba esperanza de restauración y tranquilidad. Pero el texto incluye un detalle extraordinario que señala el favor divino restaurado. Y Jehová lo amó, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. El mismo profeta que había traído sentencia, ahora traía bendición. El mismo Dios que había juzgado ahora, declaraba amor. Jedidías significa amado de Jehová, un nombre que funcionaba como sello profético sobre la vida de este niño. Era señal inequívoca de que la gracia divina seguía operando a pesar del pecado previo. Dios no estaba simplemente tolerando a Salomón o aceptándolo a regañadientes. Lo amaba activamente, lo marcaba con favor especial, lo designaba para propósito significativo. ¿Cuántas veces limitamos el poder restaurador de Dios, creyendo que nuestros errores pasados descalifican permanentemente nuestro futuro? El nacimiento de Salomón desafiaba esa lógica derrotista, demostrando que Dios puede escribir historias de redención sobre páginas manchadas por pecado. Para Betsabé, este hijo representaba algo radicalmente diferente del anterior. Salomón no estaba marcado por sentencia divina adversa, no cargaba el peso del juicio sobre su existencia. Era manifestación de nueva esperanza, confirmación de que su vida no quedaría definida únicamente por el trauma que había sufrido. Tenía futuro, tenía propósito, tenía identidad propia más allá de ser víctima de las decisiones de hombres poderosos. El tiempo pasaría, y este niño amado por Dios eventualmente se sentaría en el trono de Israel. Pero esa historia pertenecía al futuro. Por ahora, era simplemente un bebé en los brazos de su madre,
un símbolo viviente de que la misericordia divina tiene la última palabra incluso cuando la justicia ha pronunciado sentencias dolorosas. Las palabras de Natán sobre la espada que no se apartaría de la casa de David no eran simplemente profecía abstracta, eran advertencia concreta de tragedias que se desarrollarían dentro del ámbito más íntimo del rey, su propia familia. Los años que siguieron al nacimiento de Salomón estuvieron marcados por una serie de eventos devastadores que demostraron cómo los patrones establecidos por el padre resonaban con eco amplificado en las vidas de sus hijos. La primera fractura visible apareció con Amnón, el hijo mayor de David. Consumido por una pasión enfermiza hacia su media hermana Tamar, Amnón orquestó un engaño que culminó en violación. La maquinación incluía fingir enfermedad, solicitar que Tamar preparara comida en su presencia y luego forzarla cuando quedaron solos. El paralelismo con el pecado de David era imposible de ignorar. Ambos habían usado su posición de poder para tomar lo que no les pertenecía. Ambos habían destruido la inocencia de mujeres que no tenían recursos para resistir. Tamar, destrozada y deshonrada, quedó desolada en la casa de Absalón, su hermano de sangre completa. Y David, al enterarse, se enfureció intensamente, pero no hizo nada para castigar a Amnón. Esa inacción reveló una parálisis moral comprensible pero trágica. ¿Cómo podía juzgar en su hijo el mismo tipo de pecado que él mismo había cometido? Su autoridad para disciplinar estaba comprometida por su propio historial, y esa debilidad creó un vacío de justicia que otros llenarían con métodos más violentos. Absalón esperó 2 años completos, dejando que el resentimiento madurara hasta convertirse en venganza calculada. Durante una celebración por la esquila de ovejas, embriagó a Amnón y luego ordenó a sus sirvientes que lo eliminaran. La ejecución fue deliberada y pública, enviando un mensaje claro: si el rey no impartiría justicia, entonces él la tomaría en sus propias manos. Después huyó, exiliándose durante 3 años, mientras David procesaba la pérdida de un hijo y la traición de otro. Joab eventualmente medió para el regreso de Absalón, pero la reconciliación fue superficial y frágil. David permitió que volviera a Jerusalén, pero se negó a verlo personalmente durante 2 años adicionales. Era castigo pasivo que generaba más amargura que arrepentimiento, más distancia que restauración. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, el abrazo no sanó las heridas profundas que se habían infectado durante años de negligencia emocional. Absalón era carismático, hermoso, políticamente astuto. Comenzó a posicionarse estratégicamente en la puerta de la ciudad, interceptando a quienes venían a buscar justicia del rey. Escuchaba sus quejas con atención exagerada. Lamentaba que David no hubiera designado jueces suficientes para atender todas las necesidades, e insinuaba que si él fuera rey, todos recibirían justicia rápida. Era campaña de desestabilización brillante, que minaba la autoridad paterna, mientras construía base de apoyo propio. Después de 4 años de esta estrategia, Absalón solicitó permiso para ir a Hebrón bajo pretexto religioso. David, ingenuo o demasiado confiado, lo concedió sin sospechar nada. Pero en Hebrón, Absalón se proclamó rey, reunió ejército y marchó sobre Jerusalén con intención de tomar el trono por la fuerza. David tuvo que huir de su propia capital, atravesando el valle de Cedrón con un grupo de leales, mientras el pueblo observaba en shock la humillación del monarca. La profecía de Natán alcanzó su punto más doloroso cuando Absalón, siguiendo el consejo de Ahitofel, montó una tienda en la terraza del palacio y se acostó públicamente con las concubinas que David había dejado atrás. Era declaración política de que el antiguo rey había sido reemplazado, y era también cumplimiento literal de la advertencia: lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. La ironía era cruel. Todo comenzó en una terraza, con David observando a Betsabé, y ahora culminaba en otra terraza, con Absalón profanando públicamente el harén real. La confrontación final ocurrió en el bosque de Efraín. David había ordenado explícitamente que trataran benignamente a Absalón, que lo capturaran pero no lo lastimaran. Pero Joab,
siempre pragmático, reconoció que mientras Absalón viviera, sería foco perpetuo de rebelión. Cuando el príncipe quedó atrapado por su cabellera en las ramas de un árbol durante la huida, Joab lo atravesó personalmente, terminando con la insurrección pero destrozando el corazón de David. El lamento del rey resonó por todo el campamento. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que hubiera perecido yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» Era dolor puro, sin consuelo, el llanto de un padre que reconocía demasiado tarde que su propia negligencia y sus propios pecados habían sembrado las semillas de esta tragedia familiar. Los años transcurrieron después de la rebelión de Absalón, pero las cicatrices permanecían. David envejecía, y con la edad llegaba la inevitable pregunta que acechaba todas las monarquías: ¿quién heredaría el trono? El rey no había designado sucesor oficial, y ese vacío creó espacio para que la ambición y la intriga florecieran nuevamente en la corte. Los hijos mayores habían fallecido o sido descalificados, y entre los que quedaban, dos nombres emergían como candidatos principales: Adonías y Salomón. Adonías era el siguiente en línea de edad después de Absalón. Era físicamente impresionante, carismático, con presencia natural de líder. El texto bíblico señala que era de muy hermoso parecer y que su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué haces así? Ese detalle es revelador. David, quizás traumatizado por los conflictos con Absalón, había optado por un enfoque permisivo con Adonías, evitando confrontación, pero también evitando la formación de carácter que requiere disciplina amorosa. Observando que su padre envejecía y que no se anunciaba ningún sucesor oficial, Adonías decidió tomar la iniciativa. Se exaltó a sí mismo, dice el texto, usando lenguaje que sugiere presunción más que designación legítima. Preparó carros, jinetes y 50 hombres que corrieran delante de él. Toda la parafernalia de realeza que Absalón también había usado en su momento. Era teatro político, diseñado para crear impresión de inevitabilidad, para hacer que la población viera su ascenso como hecho consumado. Pero Adonías era lo suficientemente astuto para reconocer que necesitaba respaldo institucional. Se acercó a dos figuras clave del antiguo régimen: Joabe, el general veterano que había servido a David durante décadas, y Abiatar, uno de los sacerdotes principales. Ambos tenían razones para apoyarlo. Joabe, responsable de eliminar a Absalón contra los deseos explícitos de David, sabía que su posición era precaria y necesitaba asegurar su futuro con el próximo rey. Abiatar, eclipsado gradualmente por Sadoc, veía en Adonías oportunidad de recuperar preeminencia. Con estos aliados asegurados, Adonías organizó un banquete elaborado en Enrogel, una fuente cerca de Jerusalén. Invitó a todos los hijos del rey excepto a Salomón y convocó a todos los oficiales de Judá que servían al monarca. Era coronación no oficial disfrazada de celebración, un golpe suave que buscaba presentar su reinado como transición natural en lugar de usurpación. Las ovejas, vacas y animales engordados sacrificados en abundancia creaban atmósfera festiva que contrastaba con la conspiración política que se desarrollaba bajo la superficie. Sin embargo, la lista de ausentes era tan significativa como la de presentes. Natán el profeta no fue invitado. Benaía, comandante de la Guardia Real de élite, tampoco. Sadoc el sacerdote fue excluido. Y obviamente, Salomón no recibió convocatoria. Estas omisiones no eran accidentales. Adonías sabía perfectamente que estas figuras no apoyarían su pretensión al trono, ya fuera por lealtad a Salomón específicamente o por conocimiento de promesas que David había hecho en privado. La celebración en Enrogel estaba en pleno desarrollo cuando las noticias llegaron al palacio. Natán fue el primero en reconocer la gravedad de la situación. No era simplemente fiesta ambiciosa, era intento concreto de usurpar el trono mientras David aún vivía. Si Adonías consolidaba suficiente apoyo antes de que el anciano rey pudiera reaccionar, la sucesión quedaría determinada por hechos consumados en lugar de designación legítima.
y eso significaba peligro mortal para Salomón y para todos los que lo apoyaban, incluyendo Betsabé. El profeta comprendió que era momento de actuar decisivamente. La promesa que David había hecho sobre Salomón necesitaba ser activada públicamente antes de que fuera demasiado tarde, y la persona ideal para presentar el caso ante el rey era precisamente la madre del príncipe amenazado, Betsabé. Era hora de que la mujer que había sido movida como pieza de ajedrez durante toda su vida tomara la iniciativa y jugara su propia mano en el tablero político del reino. Betsabé pasó de víctima silenciada a jugadora clave en la política del reino. ¿Crees que finalmente tendrá voz propia? ¿O sigue siendo usada por otros para sus propios fines? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre esta transformación. Natán encontró a Betsabé en los aposentos reales y le expuso la situación con claridad urgente. Adonías se había proclamado rey sin conocimiento de David, y si el golpe tenía éxito, tanto ella como Salomón enfrentarían consecuencias fatales. No era alarmismo exagerado. La historia de las sucesiones reales estaba llena de ejemplos donde los nuevos monarcas eliminaban sistemáticamente a competidores potenciales y a quienes los apoyaban. Salomón representaba amenaza existencial para Adonías, y Betsabé, como madre del rival, sería vista como enemiga permanente del nuevo régimen. El profeta no solo presentó el problema, también ofreció la estrategia. Betsabé debía entrar inmediatamente ante David y recordarle el juramento que había hecho, que Salomón se sentaría en su trono después de él. Tenía que preguntar directamente por qué entonces Adonías reinaba sin autorización real. Y mientras ella estaba con el rey, Natán entraría para confirmar sus palabras, añadiendo peso profético al reclamo y eliminando cualquier posibilidad de que David descartara la situación como exageración maternal. Era plan arriesgado que requería coraje considerable. Betsabé tendría que confrontar a su esposo anciano con acusaciones serias contra otro de sus hijos, recordarle promesas que quizás él había olvidado y presionarlo para decisión inmediata en momento de vulnerabilidad física. No había garantía de que David reaccionaría favorablemente. Estaba débil, posiblemente confundido por la edad, rodeado de sirvientes que podrían tener lealtades divididas, pero Betsabé aceptó. Después de años de ser pasiva receptora de decisiones ajenas, este era momento de actuar por su propia supervivencia y la de su hijo. Entró en la cámara del rey con la dignidad que años en la corte le habían enseñado, pero también con la determinación de quien sabe que no hay segundo intento. David estaba en cama, tan anciano que Abisag, la sunamita, lo atendía para proporcionarle calor corporal. Era imagen de fragilidad que contrastaba dolorosamente con el guerrero poderoso que había conquistado un reino. Betsabé se inclinó con el rostro en tierra, rindiendo el homenaje protocolario requerido. David, percibiendo su presencia, preguntó qué deseaba. La respuesta fue directa y estratégica. «Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y ahora, he aquí Adonías reina, y tú, mi señor rey, no lo sabes». Era formulación perfecta que lograba múltiples objetivos simultáneamente. Invocaba el juramento hecho ante Dios, lo que le daba peso sagrado. Informaba sobre la usurpación en progreso y sugería que otros estaban ocultando información al monarca, creando sensación de traición cercana. Continuó describiendo la celebración, los animales sacrificados en abundancia, los invitados seleccionados cuidadosamente, la exclusión deliberada de figuras clave. Mencionó específicamente que Abiatar, Joabe y todos los hijos del rey habían sido convocados, excepto Salomón, excepto Sadoc, excepto Benaía, excepto Natán. La omisión de los leales era evidencia de intención hostil, demostración de que Adonías sabía exactamente a quién podía incluir y a quién debía marginar. Entonces Betsabé planteó la cuestión central con lenguaje que apelaba tanto a la autoridad real como a la responsabilidad histórica. «Ahora pues, rey señor mío,
los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, acontecerá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Era declaración franca del peligro que enfrentaban, pero también recordatorio de que la legitimidad de la sucesión dependía de pronunciamiento explícito del monarca reinante. El silencio de David en este momento sería interpretado como abandono de sus promesas y sentencia para quienes habían confiado en su palabra. Mientras Betsabé aún hablaba, Natán fue anunciado. El timing era perfecto, como habían planeado. David autorizó su entrada, y el profeta inmediatamente confirmó todo lo que Betsabé había dicho, añadiendo su propia perplejidad. «Ha hecho esto mi señor el rey sin haberlo declarado a tu siervo, no haciendo saber a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él». Era pregunta retórica que subrayaba lo irregular de toda la situación. Si David había cambiado de opinión sobre la sucesión, ¿por qué no lo había comunicado oficialmente? Y si no había cambiado de opinión, entonces lo que ocurría era rebelión que requería respuesta inmediata. La combinación de testimonios era irrefutable. Betsabé había apelado como madre y esposa. Natán confirmaba como profeta y consejero. Ambos presentaban los hechos de manera que exigían decisión urgente del rey. Y David, despertado de su pasividad por la gravedad de la crisis, finalmente actuó. David ordenó que Betsabé volviera a entrar en su presencia. Cuando ella estuvo frente a él, el anciano rey habló con una autoridad que su cuerpo debilitado ya no reflejaba, pero que su voz aún transmitía. «Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como te he jurado por Jehová Dios de Israel diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy». Era juramento renovado, pronunciado con la solemnidad de quien invoca el nombre divino como garante. No dejaba espacio para ambigüedad ni para interpretaciones alternativas. Para Betsabé, estas palabras representaban mucho más que victoria política. Eran validación de años de incertidumbre, confirmación de que su hijo tenía futuro asegurado, garantía de que su propia vida no terminaría en manos de un hijastro hostil. Se postró nuevamente con rostro en tierra y pronunció la bendición tradicional. «Viva mi Señor, el rey David, para siempre». Era expresión de gratitud genuina, de alivio profundo, de reconocimiento de que la decisión del monarca acababa de salvar dos vidas que pendían de hilo frágil. Pero David no se detuvo en palabras. Convocó inmediatamente a Sadoc, el sacerdote, a Natán, el profeta, y a Benaía, hijo de Joiada, comandante de la guardia de élite. Cuando estuvieron ante él, emitió instrucciones precisas y detalladas que no permitían demoras ni confusiones. Debían tomar a los siervos del rey, montar a Salomón en la mula real, llevarlo a Gión, y allí Sadoc y Natán debían ungirlo como rey sobre Israel. Después tocarían trompeta y proclamarían: «¡Viva el rey Salomón!». Finalmente debían traerlo de regreso para que se sentara en el trono real, estableciendo físicamente su autoridad en el corazón del poder. Cada elemento de estas instrucciones tenía significado estratégico profundo. La mula real era símbolo reconocido de autoridad monárquica. Montarla era declaración pública de estatus. Gihón era fuente principal de agua en Jerusalén, lugar visible y accesible donde multitudes podían reunirse. La unción por Sadoc y Natán combinaba legitimación sacerdotal y profética, cubriendo las bases institucionales más importantes. Las trompetas aseguraban que nadie en la ciudad pudiera ignorar lo que estaba ocurriendo. Y sentar a Salomón en el trono de David convertía la designación en ocupación física del poder. David explicó la razón de su elección con claridad rotunda. «Porque él reinará en mi lugar, y a él he ordenado para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá». Era declaración que no admitía apelaciones ni cuestionamientos. El rey había hablado, y su palabra era ley mientras viviera. Adonías podía estar celebrando en Enrogel, pero carecía del elemento esencial que convertía ambición en legitimidad: la designación expresa del monarca reinante.
Benaía respondió con entusiasmo militar que reflejaba tanto lealtad como alivio. Amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga su trono mayor que el trono de mi señor el rey David. Era bendición que iba más allá de confirmación de órdenes. Expresaba esperanza de que la grandeza del reino continuaría, de que el Hijo no solo igualaría, sino superaría los logros del Padre. Los eventos se pusieron en movimiento con rapidez militar. Sadoc, Natán y Benaía descendieron con Salomón y los guerreros de élite. La procesión atravesó las calles de Jerusalén hacia Gihón, mientras la población observaba con mezcla de sorpresa y curiosidad. Muchos habían escuchado rumores sobre la celebración de Adonías, pero no conocían los detalles. Ahora presenciaban respuesta oficial y dramática del rey David. No Adonías, sino Salomón era el elegido. No conspiración secreta, sino designación pública y ceremonial, determinaba la sucesión. En Gihón, Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Era el mismo aceite sagrado usado para consagrar sacerdotes y reyes, símbolo tangible de autoridad divina. Cuando el aceite descendió sobre la cabeza del joven príncipe, sellaba su destino y su responsabilidad. Las trompetas sonaron y el grito resonó por toda la ciudad. ¡Viva el rey Salomón! Lo que presenciamos en estos dos capítulos es extraordinario. Betsabé dejó de ser objeto pasivo de las decisiones ajenas y se convirtió en sujeto activo de su propio destino. Por primera vez en toda esta historia, ella tomó iniciativa estratégica, enfrentó al poder directamente y jugó sus cartas con precisión calculada. Intento imaginar el coraje que requirió ese momento. Entrar ante un rey anciano para recordarle promesas, denunciar a un hijastro poderoso y arriesgar todo en una apuesta política donde el fracaso significaba su eliminación y la de Salomón. No era simplemente valentía maternal, era inteligencia política aguda, comprensión de timing perfecto y capacidad de colaborar estratégicamente con Natán para maximizar impacto. Sus pensamientos debieron oscilar entre terror absoluto y determinación férrea. Había vivido suficiente trauma para saber exactamente qué le esperaba si Adonías consolidaba poder. No podía darse el lujo de ser pasiva nuevamente, y cuando David renovó su juramento, cuando la maquinaria real se puso en movimiento para ungir a Salomón, Betsabé finalmente experimentó algo que le había sido negado durante años: control sobre su propio futuro. Esta transformación de víctima silenciada a estratega política es testimonio de resiliencia humana extraordinaria. Ella sobrevivió, se adaptó, y cuando llegó el momento crítico actuó con precisión letal. La celebración popular que siguió a la unción fue espontánea y masiva. El pueblo subió tras Salomón desde Gihón hacia el palacio, tocando flautas y regocijándose con alegría tan intensa que la tierra parecía partirse con el clamor. Era manifestación genuina de aprobación, no entusiasmo fabricado ni demostración obligada de lealtad. La gente reconocía la legitimidad de la designación davídica y expresaba esperanza de que la transición de poder ocurriría ordenadamente, sin el caos que tantas veces acompañaba cambios dinásticos. Mientras tanto, en Enrogel, la fiesta de Adonías llegaba a su conclusión. Los invitados habían comido y bebido abundantemente, celebrando lo que creían victoria política consumada. Joabe, veterano de innumerables batallas, estaba entre ellos cuando el sonido distante de trompetas llegó flotando desde la ciudad. Era sonido incongruente, fuera de lugar, en medio de su propia celebración. Adonías preguntó qué significaba aquel alboroto, y antes de que alguien pudiera responder, Jonatán, hijo de Abiatar, llegó corriendo con noticias. La elección del mensajero era irónica. Jonatán era hijo del sacerdote que apoyaba a Adonías, pero traía información que destruiría completamente sus planes. Adonías, al verlo acercarse, lo recibió con optimismo. «Entra, porque tú eres hombre de bien y traerás buenas noticias». Era su posición fatal, basada en afiliación familiar en lugar de evaluación realista de la situación. Jonatán corrigió inmediatamente esa ilusión.
Ciertamente nuestro Señor el Rey David ha hecho rey a Salomón. Lo que siguió fue recuento detallado de la ceremonia completa. La procesión con la mula real, la presencia de Sadoc y Natán, la unción en Gión, el respaldo de Benaía y la guardia, las trompetas, la aclamación popular y finalmente Salomón sentado en el trono real mientras David pronunciaba bendición desde su lecho. Cada detalle confirmaba que no era rumor ni maniobra temporal. Era designación oficial, ejecutada con toda la ceremonia apropiada, respaldada por las instituciones más importantes del reino. Jonatán concluyó con las palabras exactas de David: «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos». Era declaración de gratitud del anciano rey por haber vivido lo suficiente para asegurar sucesión ordenada, para ver con sus propios ojos el cumplimiento de sus planes dinásticos. Y esas palabras sellaban definitivamente el destino de la conspiración de Adonías. El efecto sobre los invitados fue instantáneo y devastador. El texto dice simplemente: «Entonces todos los convidados que estaban con Adonías se estremecieron y se levantaron y se fue cada uno por su camino». No hubo resistencia organizada, no hubo declaraciones de lealtad continua, no hubo intentos de consolidar posición alternativa. Cada persona reconoció inmediatamente que había apostado al caballo equivocado y que la supervivencia requería distanciarse inmediatamente de la causa perdida. La fiesta se desintegró en minutos, dejando a Adonías esencialmente solo con las ruinas de su ambición frustrada. Pero Adonías enfrentaba problema mucho más serio que simplemente humillación política. Había intentado usurpar el trono mientras el rey legítimo aún vivía y había designado oficialmente a otro sucesor. En términos técnicos era traición, y la traición tradicionalmente se castigaba con eliminación. ¿Cuántas veces nuestras ambiciones desmedidas nos llevan a cruzar líneas que, una vez transgredidas, no permiten retorno seguro? Adonías había jugado por todo y había perdido, y ahora su vida pendía de la misericordia del hermano que había intentado excluir del poder. Consumido por terror, Adonías corrió hacia el tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar. Era antiguo derecho de asilo, reconocimiento de que los espacios sagrados ofrecían protección temporal, incluso para quienes habían cometido ofensas graves. Los cuernos del altar eran las proyecciones en sus esquinas, consideradas especialmente sagradas. Agarrarse de ellos era súplica desesperada por misericordia, declaración de que se ponía bajo protección divina porque la protección humana ya no existía. Las noticias llegaron rápidamente a Salomón. «He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo». Era petición que colocaba al nuevo monarca en posición delicada desde el primer momento de su reinado. Mostrar clemencia podía interpretarse como debilidad, pero ejecutar a su hermano que buscaba asilo religioso podía verse como crueldad innecesaria. La respuesta de Salomón demostró sabiduría que ya comenzaba a manifestarse incluso antes de su famosa petición divina posterior. No pronunció sentencia absoluta en ninguna dirección. En cambio, estableció condición clara y verificable: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Era clemencia condicional que ofrecía camino hacia reconciliación, pero mantenía expectativas firmes sobre comportamiento futuro. El lenguaje era deliberadamente preciso. Hombre de bien implicaba lealtad genuina, aceptación de la nueva realidad política, abandono de ambiciones sediciosas. Si se hallare mal en él, dejaba abierta la posibilidad de castigo si Adonías demostraba continuar siendo amenaza. Era equilibrio magistral entre misericordia y prudencia, entre perdón y protección del reino. Salomón no ejecutaría venganza inmediata, pero tampoco prometía inmunidad permanente independiente de conducta futura. Mandó traer a Adonías desde el altar. Cuando el príncipe derrotado estuvo ante el nuevo rey, se inclinó reverencialmente. Salomón lo recibió sin hostilidad visible,
y pronunció dos palabras cargadas de significado: vete a tu casa. Era liberación, pero también era exilio del centro del poder. Adonías viviría, pero viviría como particular, sin influencia política, sin papel en la corte, relegado a existencia privada, lejos de las intrigas que casi le cuestan la vida. Para Adonías, era resultado amargo pero preferible a la alternativa. Había apostado por la corona y había perdido, pero conservaba su vida. Muchos en su posición a lo largo de la historia no tuvieron esa suerte. La decisión de Salomón enviaba mensaje claro a todos los observadores. El nuevo rey sería justo pero no ingenuo, misericordioso pero no débil, dispuesto a perdonar pero no a tolerar amenazas continuas. Los primeros días del reinado de Salomón transcurrieron estableciendo estabilidad. David aún vivía, proporcionando continuidad simbólica importante, pero el poder efectivo había pasado a manos del hijo. Era período delicado donde lealtades se redefinían, donde antiguos aliados de David evaluaban cómo posicionarse ante el nuevo régimen, donde enemigos potenciales medían si había oportunidades para desestabilización. Betsabé observaba todo esto desde posición única. Ya no era simplemente una más entre las esposas reales, confinada al harén sin influencia. Era la madre del rey, y ese título traía consigo estatus institucional específico en las cortes del antiguo cercano Oriente. La jebira, o reina madre, ocupaba posición de honor y ejercía influencia considerable sobre el monarca. No gobernaba directamente, pero su voz tenía peso especial, su presencia en audiencias reales era regular y su papel como consejera maternal estaba culturalmente establecido. Era transformación extraordinaria para una mujer cuya vida había estado marcada por victimización y ausencia de control. Ahora tenía no solo seguridad personal, sino también plataforma de influencia. Sus palabras serían escuchadas, sus opiniones consideradas, su presencia respetada. El trayecto desde aquella noche en que fue convocada al palacio contra su voluntad hasta este momento de autoridad institucional era testimonio de resiliencia, adaptación y supervivencia en circunstancias que fácilmente podrían haberla destruido. Pero la historia no había concluido. Adonías, confinado a su casa y alejado del poder, comenzó a procesar su derrota y a considerar si acaso existía alguna manera de recuperar lo que había perdido. La ambición no siempre muere con el primer fracaso, y en su mente comenzó a formarse un plan que parecía ingenioso, pero que resultaría fatal. Necesitaba intermediaria para acercarse a Salomón con petición delicada, y la persona ideal era precisamente la madre del rey, Betsabé. Lo que Adonías no comprendió fue que estaba a punto de usar a Betsabé como instrumento en una maniobra política que Salomón interpretaría no como petición inocente, sino como pretensión velada al trono. Y esa interpretación tendría consecuencias irreversibles. Adonías llegó a los aposentos de Betsabé con actitud respetuosa, casi humilde. Preguntó si podía hablar con ella pacíficamente, y Betsabé, cautelosa pero dispuesta a escuchar, le concedió audiencia. El príncipe comenzó con reconocimiento explícito de su fracaso. Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su expectativa para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a mi hermano, porque por Jehová era suyo. Era admisión de derrota, pero formulada de manera que preservaba su dignidad, atribuyendo el resultado a voluntad divina en lugar de a sus propios errores de cálculo. Después pidió un favor, enfatizando que ella no debía rechazarlo. Betsabé, sin comprometerse, le indicó que hablara. Entonces Adonías presentó su petición. Quería que ella intercediera ante Salomón para que le diera por esposa a Abisag, la sunamita. Era la joven que había cuidado a David durante sus últimos días, proporcionándole calor corporal cuando el anciano rey ya no podía mantener temperatura por sí mismo. Técnicamente no había sido esposa ni concubina de David en sentido pleno, pero su proximidad íntima al monarca difunto le daba estatus especial. A primera vista, la petición parecía razonable. Adonías argumentaba que deseaba casarse con una mujer hermosa, que no pedía el trono ni posición política,
solo permiso para matrimonio privado, y sabía que Salomón difícilmente le negaría algo a su madre, especialmente si ella lo presentaba favorablemente. Betsabé, aparentemente sin detectar subtexto político en la solicitud, aceptó llevar el asunto ante el rey. Cuando Betsabé entró a la presencia de Salomón, el rey se levantó inmediatamente para recibirla. Se inclinó ante ella en señal de respeto filial y ordenó que colocaran un trono a su derecha. Era demostración pública del estatus excepcional de la reina madre, confirmación visible de su posición privilegiada en la corte. El asiento a la derecha del monarca era lugar de máximo honor, tradicionalmente reservado para la figura más importante después del rey mismo. Betsabé comenzó con preámbulo conciliador. Una pequeña petición tengo que hacerte. No me la niegues. Salomón respondió con deferencia. Pide, madre mía, que yo no te la negaré. Era promesa generosa, pronunciada en contexto ceremonial ante testigos. Entonces Betsabé presentó la solicitud. Que se dé a Abisag la sunamita por mujer a tu hermano Adonías. La reacción de Salomón fue instantánea e intensa. Lejos de considerar la petición inocente, la interpretó como maniobra política cargada de implicaciones sediciosas. ¿Por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías?, respondió con indignación creciente. Pide también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y tiene de su parte a Abiatar el sacerdote y a Joabe hijo de Sarbia. La lógica detrás de esta reacción era clara para cualquiera familiarizado con política dinástica del antiguo Cercano Oriente. Tomar las esposas o concubinas del rey anterior era acto cargado de simbolismo político, frecuentemente interpretado como pretensión al trono. Absalón había hecho exactamente eso durante su rebelión, acostándose públicamente con las concubinas de David como declaración de que el antiguo rey había sido reemplazado. Ahora Adonías, derrotado pero aparentemente no resignado, buscaba conexión simbólica con David mediante Abisag, y Salomón leía eso como pretensión velada de legitimidad real. No importaba que Abisag técnicamente no fuera esposa consumada de David. Su proximidad íntima al rey difunto le confería estatus que hacía cualquier matrimonio posterior con ella políticamente significativo. Adonías, al solicitarla, no estaba simplemente buscando esposa hermosa. Estaba intentando crear conexión simbólica con el reinado anterior, construir narrativa de continuidad legítima que podría usar para desafíos futuros. Era jugada sutil, pero Salomón la reconoció inmediatamente. El rey juró entonces con solemnidad terrible. Así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías esta palabra. Ahora pues vive Jehová, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y que ha hecho casa para mí como había prometido, que Adonías morirá hoy. Era sentencia irrevocable, pronunciada con autoridad absoluta. La clemencia condicional ofrecida anteriormente quedaba anulada porque Adonías había demostrado exactamente el tipo de comportamiento que la condición prohibía, si se hallare mal en él. Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, su comandante de confianza, y Adonías fue ejecutado ese mismo día. Era fin abrupto y violento para quien había estado tan cerca del trono, para quien había celebrado prematuramente victoria que nunca llegó a consolidar. Su ambición desmedida, su incapacidad para aceptar derrota definitiva, su intento de maniobrar mediante simbolismo político, todo culminó en el desenlace que la clemencia inicial había buscado evitar. Para Betsabé, el incidente debió ser profundamente perturbador. Había actuado como intermediaria inocente, sin comprender las implicaciones de lo que estaba solicitando, y su intervención bien intencionada había precipitado la eliminación de su hijastro. Era recordatorio brutal de que en política de corte, incluso acciones aparentemente inocuas podían tener consecuencias letales. La terminación de Adonías no fue evento aislado. Fue el primero de una serie de ajustes que Salomón implementó para consolidar su reino y eliminar amenazas potenciales. Eran decisiones duras, calculadas, que algunos criticarían como excesivamente severas, pero que otros defenderían como necesarias para la estabilidad del Estado. La realidad de la política antigua
era que la misericordia mal aplicada podía interpretarse como debilidad, y la debilidad invitaba a insurrección. El siguiente en la lista era Abiatar el sacerdote. Había sido leal a David durante años difíciles. Había escapado de la masacre que Saúl perpetró contra los sacerdotes de Nob. Había acompañado al rey en el exilio y en las guerras, pero su apoyo a Adonías lo colocaba ahora en posición vulnerable. Salomón lo convocó y pronunció sentencia. Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de terminación, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has padecido en todas las aflicciones en que estuvo mi padre. Era clemencia parcial. Abiatar conservaba su vida, pero perdía su posición. Fue despojado del sacerdocio, exiliado a sus tierras, removido del centro de poder y influencia. El texto señala que esto cumplió la palabra que Jehová había hablado contra la casa de Elí en Silo, generaciones atrás. Los pecados de aquella familia sacerdotal finalmente encontraban su resolución en la deposición de su último descendiente prominente. Sadoc quedaba como único sumo sacerdote, consolidando la línea sacerdotal que continuaría durante el reinado de Salomón. Joabe, al enterarse del destino de Adonías y la deposición de Abiatar, comprendió que su turno llegaría pronto. Era veterano de innumerables batallas. Había servido a David durante décadas, pero también había actuado con brutalidad excesiva en ocasiones y había apoyado la conspiración de Adonías. Corrió al tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar, repitiendo la estrategia que Adonías había usado anteriormente pero que no le había salvado definitivamente. Cuando Benaía llegó con orden de ejecución, encontró a Joabe refugiado en el santuario. Le transmitió el mandato del rey, pero Joabe se negó a salir. No, sino que aquí moriré. Benaía regresó a Salomón para reportar la situación, y el rey no vaciló. Ordenó que Joabe fuera ejecutado allí mismo, en el altar, agregando justificación detallada. Joabe había derramado sangre inocente durante tiempo de paz, específicamente las eliminaciones de Abner y Amasa, ambos comandantes militares asesinados mediante traición. Esas acciones habían manchado el reinado de David y requerían justicia retributiva. Benaía ejecutó la sentencia. Joabe, el general que había conquistado ciudades y derrotado ejércitos, terminó sus días aferrado al altar en búsqueda vana de misericordia que no llegaría. Fue sepultado en su propiedad en el desierto, lejos de los honores que normalmente acompañarían el funeral de un comandante de su estatura. Y Benaía fue nombrado en su lugar como comandante del ejército, completando la transición de liderazgo militar hacia figuras leales exclusivamente a Salomón. El último caso fue Simei, quien había maldecido a David durante la huida de Absalón. David, en su lecho antes de fallecer, había instruido a Salomón sobre cómo manejar a este hombre que había mostrado tal desprecio por el ungido de Jehová. Salomón lo convocó y estableció restricción específica. Simei podía vivir en Jerusalén sin ser molestado, pero si alguna vez cruzaba el torrente de Cedrón, moriría. Era prisión domiciliaria ampliada a toda la ciudad, permitiéndole vida relativamente normal mientras permaneciera dentro de límites establecidos. Simei aceptó la condición sin protestar. Juró obediencia y vivió en Jerusalén durante 3 años sin incidentes. Pero entonces 2 de sus siervos escaparon hacia Gat, y Simei, olvidando la restricción o considerándola negociable para asuntos personales, salió en su búsqueda. Recuperó a sus siervos y regresó, aparentemente creyendo que la naturaleza práctica de su viaje excusaría la transgresión. Estaba equivocado. Cuando Salomón se enteró, convocó a Simei inmediatamente. El rey no mostró simpatía ni comprensión por las circunstancias. Recordó el juramento que Simei había hecho por Jehová, la advertencia explícita sobre las consecuencias de cruzar el Cedrón y la aceptación que el propio Simei había expresado. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse?, demandó el rey. Después añadió la razón más profunda.
Tú sabes todo el mal que tu corazón bien sabe que cometiste contra David mi padre. Jehová, pues, hará volver el mal sobre tu cabeza. Benaía ejecutó la sentencia, y con ella se cerró el último capítulo de ajustes políticos. Todos los que habían representado amenaza potencial, todos los que habían demostrado deslealtad, todos los que portaban cuentas pendientes del reinado anterior, habían sido neutralizados. El texto concluye esta sección con declaración simple, pero cargada de significado. El reino fue confirmado en mano de Salomón. Era consolidación lograda mediante mezcla de justicia y pragmatismo político. Salomón había demostrado que podía ser misericordioso cuando la lealtad era genuina, pero también que ejecutaría sentencias sin vacilación cuando las amenazas persistían. No era crueldad gratuita ni paranoia excesiva. Era realismo político en contexto donde la estabilidad dinástica requería eliminación de focos de sedición potencial. Las decisiones eran duras, pero el resultado era reino estable listo para la era de prosperidad y construcción que definiría su reinado. Betsabé observaba todo esto desde su posición privilegiada como reina madre. Había participado involuntariamente en la caída de Adonías, había presenciado el expurgo sistemático de figuras problemáticas, había visto cómo su hijo transformaba el panorama político del reino con determinación que no admitía desafíos. Era ambiente muy diferente del que había conocido bajo David, donde la indecisión paterna a menudo permitía que los problemas se enquistaran hasta explotar violentamente. El papel institucional de Betsabé como jevira estaba plenamente establecido. Cuando aparecía en audiencias públicas, Salomón se levantaba para recibirla, gesto de respeto que subrayaba su estatus. Se sentaba a la derecha del rey, posición de máximo honor que todos en la corte reconocían. Sus opiniones eran solicitadas en asuntos de Estado, su voz tenía peso en decisiones importantes y su presencia proporcionaba continuidad simbólica entre el reinado de David y el de Salomón. Pero más allá del protocolo ceremonial, existía también relación humana genuina entre madre e hijo. Salomón valoraba su consejo no solo por obligación cultural, sino por respeto auténtico hacia la mujer que lo había protegido cuando era vulnerable, que había arriesgado todo para asegurar su sucesión, que había navegado las aguas traicioneras de la política de corte con inteligencia y determinación. Betsabé había pasado de víctima sin poder a figura central en el establishment real, y esa transformación no había sido accidental, sino producto de resiliencia extraordinaria y adaptación estratégica. La historia de Betsabé dentro del relato bíblico no incluye muchos detalles sobre sus años como reina madre. Las escrituras se enfocan en los logros de Salomón, su sabiduría legendaria, la construcción del templo, la prosperidad sin precedentes del reino, las alianzas internacionales. Pero podemos inferir que Betsabé vivió esos años con dignidad y propósito, habiendo finalmente alcanzado seguridad y respeto que le fueron negados durante tanto tiempo. El camino había sido brutalmente difícil. Había perdido su autonomía, su primer esposo, su primer hijo con David. Había cargado trauma, había navegado peligros políticos, había sobrevivido conspiraciones que fácilmente podrían haberla destruido. Pero también había demostrado que las circunstancias no definen completamente el destino, que incluso quienes comienzan como víctimas pueden, con tiempo y determinación, reclamar agencia sobre sus propias vidas. La historia de David y Betsabé no termina con su propio relato. Resuena a través de generaciones, encontrando su eco más significativo en la genealogía de Cristo registrada en el Evangelio de Mateo. Cuando el evangelista traza la línea desde Abraham hasta Jesús, incluye a Betsabé de manera notable, aunque velada, y Salomón nació de la que fue mujer de Urías. Es referencia que preserva memoria del pecado, mientras simultáneamente testifica de la gracia redentora. La inclusión de Betsabé en la genealogía mesiánica es extraordinaria por múltiples razones. Primero, las genealogías judías raramente mencionaban mujeres, enfocándose casi exclusivamente en líneas paternas. Las pocas mujeres incluidas en la genealogía de Mateo
tienen historias complicadas. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Todas representan situaciones donde la gracia divina operó a pesar de circunstancias irregulares o escandalosas. Es como si el evangelista quisiera establecer desde el principio que el Mesías venía no para los perfectos, sino para los quebrantados, no para ocultar pecado, sino para redimirlo. La frase «la que fue mujer de Urías» preserva memoria de la injusticia, no permite que la historia sea blanqueada, ni que el crimen contra Urías sea olvidado. Betsabé es identificada primariamente por su relación con el hombre que fue eliminado para facilitar su matrimonio con David. Es recordatorio perpetuo de que la línea mesiánica no fluyó a través de perfección moral, sino a través de perdón y restauración. El Salmo 51 proporciona ventana al corazón arrepentido de David después de la confrontación con Natán. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es uno de los textos más honestos sobre arrepentimiento en toda la literatura religiosa. David no minimiza su pecado, no busca excusas, no distribuye culpas. Reconoce plenamente su transgresión y clama por gracia que no merece pero que necesita desesperadamente. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, declara David. La afirmación puede parecer extraña, considerando que también pecó contra Betsabé, contra Urías, contra todo el reino. Pero David reconoce la dimensión vertical fundamental de todo pecado. Es ofensa contra Dios, violación de su carácter santo, desprecio de su voluntad revelada. Las consecuencias horizontales son reales y devastadoras, pero la ruptura vertical es la que requiere sanación más urgente. El Salmo continúa con petición que revela comprensión profunda de la naturaleza humana. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David reconoce que modificación superficial de comportamiento no es suficiente. Necesita transformación interna, renovación radical que solo Dios puede efectuar. ¿Cuántas veces nos conformamos con cambiar acciones externas sin permitir que Dios transforme los deseos y motivaciones que las generan? La respuesta divina al arrepentimiento de David establece patrón que se repetirá a lo largo de la historia bíblica. Perdón completo coexistiendo con consecuencias temporales. Dios perdona el pecado, restaura la relación, preserva la promesa dinástica. Pero la espada no se aparta de la casa de David. El hijo concebido en adulterio fallece. La familia experimenta fracturas que nunca sanan completamente. Es tensión que desafía tanto el legalismo como la gracia barata, insistiendo en que el perdón divino es real, pero que vivimos en un mundo donde las acciones tienen efectos que no se borran simplemente mediante arrepentimiento. Salomón, nacido de esa unión marcada por pecado pero también por gracia restauradora, se convirtió en el rey más sabio y próspero de Israel. Su petición inicial a Dios no fue por riqueza ni por larga vida, sino por sabiduría para gobernar justamente. Esa petición agradó a Dios, quien concedió no solo la sabiduría solicitada, sino también las bendiciones no pedidas. El reino floreció bajo Salomón de manera que nunca había experimentado antes ni experimentaría después. El templo que Salomón construyó fue la culminación de un sueño que había pertenecido originalmente a David. Pero Dios le había dicho a David que él no podría construirlo porque había derramado mucha sangre. Sería su hijo, el hombre de paz, quien erguiría la casa para el nombre de Jehová. Era justicia poética que Salomón, producto de unión tan problemática, fuera el elegido para esta tarea sagrada. Dios escribía líneas rectas sobre páginas torcidas, transformando historia de pecado y dolor en vehículo para su gloria. La conspiración política que Betsabé vivió, las maquinaciones que casi la destruyen, todo finalmente se integró en narrativa más amplia de propósito redentor. No porque el pecado fuera trivial, ni porque las consecuencias no importaran, sino porque la gracia de Dios es más poderosa que el pecado humano, porque su misericordia es más profunda que nuestra rebelión, porque su capacidad de restaurar excede nuestra capacidad de destruir. La historia de Betsabé desafía narrativas simplistas.
No es cuento de seducción donde mujer tentadora destruye rey virtuoso. Tampoco es relato donde todos son puramente víctimas sin responsabilidad. Es historia compleja de poder mal usado, de resiliencia en medio de trauma, de gracia operando a través de circunstancias terribles, de redención que no elimina consecuencias pero que ofrece futuro más allá del pasado. Betsabé comenzó como mujer sin poder, atrapada en sistema que no le permitía resistir la voluntad del rey. Perdió su autonomía, su esposo, su primer hijo. Cargó cicatrices que nunca sanarían completamente. Pero sobrevivió, se adaptó y eventualmente encontró no solo seguridad, sino también influencia como reina madre, posición desde la cual pudo proteger a su hijo y contribuir a estabilidad del reino. David, el hombre conforme al corazón de Dios, demostró que incluso los más devotos son capaces de pecado devastador cuando el poder corrompe y la disciplina se erosiona. Su arrepentimiento genuino preservó su relación con Dios, pero las consecuencias de sus decisiones resonaron a través de generaciones. La espada nunca se apartó de su casa. Sus hijos replicaron y amplificaron patrones que él estableció. El reino experimentó inestabilidad derivada directamente de su transgresión inicial. Salomón emergió de esta historia complicada como figura de sabiduría y prosperidad. Su reinado representó cumbre de poder israelita, periodo de paz y construcción que el reino nunca volvería a experimentar. El templo que edificó se convirtió en centro de adoración nacional, símbolo tangible de la presencia divina entre su pueblo. Era fruto de gracia, demostración de que Dios puede usar incluso historias manchadas por pecado para cumplir sus propósitos eternos. La inclusión de Betsabé en la genealogía mesiánica subraya verdad central del Evangelio. Jesús vino no para los perfectos, sino para los quebrantados. Su línea ancestral incluye pecadores perdonados, gentiles incorporados, vidas complicadas redimidas. Es genealogía que proclama esperanza para todos quienes han fallado, para todos quienes han sido victimizados, para todos quienes necesitan gracia más que justicia estricta. Esta historia nos enseña que el poder sin rendición de cuentas es peligroso, que las decisiones en momentos de debilidad pueden tener consecuencias décadas después, que el arrepentimiento genuino encuentra perdón, pero no borra automáticamente efectos temporales del pecado. Nos recuerda también que ninguna vida está más allá de la redención, que Dios especializa en escribir finales hermosos para historias que comenzaron terriblemente, que su misericordia triunfa sobre juicio. Así cerramos este recorrido por una de las narrativas más complejas y reveladoras de las Escrituras. Betsabé merece ser vista con ojos nuevos, no como tentadora ni como víctima pasiva, sino como sobreviviente que encontró manera de prosperar en circunstancias imposibles. Su historia nos desafía a examinar cómo el poder se ejerce, cómo la gracia opera y cómo Dios puede redimir incluso las situaciones más desesperadas. Que esta historia te acompañe en tus propias reflexiones sobre justicia, misericordia y la complejidad de la experiencia humana. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje. Que descanses bien esta noche y que nos encontremos pronto en otro relato que transforme nuestra comprensión de las verdades eternas escondidas en páginas antiguas. Buenas noches.